Otro teléfono por ahí de abajo. Vamos a buscar. ¿Está en mi bolsa? Ayúdenos, por favor. No sé si está mi teléfono ahí. A ver, Ayúdenos. La Auditoría Superior de la Federación lo advirtió. La zona donde se descarriló el tren interoceánico había sido identificada como compleja por las propias autoridades, por curvas y pendientes pronunciadas, así como condiciones topográficas inestables. Ayúdenos, por favor. No sé si está mi teléfono ahí. a ver, vamos a ayudarlos a salir. Las omisiones, irregularidades y corrupción de esta obra faraónica de la administración de Andrés Manuel López Obrador le habrían costado la vida a 13 pasajeros. De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó deficiencias técnicas y administrativas en los trabajos para rehabilitar la línea Z, donde se registró el percance, que corre de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Documentó la falta de evidencia técnica y fallas en los mecanismos de supervisión de obra. Nada de esto consideraron las autoridades responsables del tren interoceánico. El proyecto siguió, pese a los riesgos derivados de las condiciones del terreno. Hay más anomalías. Desde 2020, la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades financieras en la rehabilitación de la línea Z. Por ejemplo, se reportaron letreros normativos que no fueron instalados y se tradujo en un daño al erario por 418,000 pesos. En otro contrato, se detectó el pago de 4 millones de pesos por rieles que no fueron colocados. En el tramo Ubero-Mogoñe, se entregaron anticipos por más de 187 millones de pesos, pero hasta octubre de 2021, dichas obras no habían iniciado. Además, se pagaron 279,000 pesos extra por balasto, porque se reportó un volumen mayor al que realmente se utilizó. Una segunda auditoría en 2023 arrojó pagos no aclarados por más de 28 millones de pesos, donde sobresalen 17 millones supuestamente destinados a pagos de personal y maquinaria que no aparecen en los reportes de supervisión. En general, el tren interoceánico está bajo la lupa por más de 4,700 millones de pesos que, de acuerdo con el órgano fiscalizador, no se han podido comprobar. La construcción del tren interoceánico también perjudicó la vida de decenas de familias que fueron desalojadas porque vivían en la ruta del proyecto. Les vendieron la idea de que iban a estar mejor, que el gobierno estaba preparando algo para sus familias y pues creyeron. Una cochinada de construcciones. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Morena está ligado a la corrupción. A los vecinos de Teapa, Tabasco, por ejemplo, les prometieron reubicarlos en un mejor lugar, pero les mintieron. Más de 600 familias hoy viven sin agua potable y otros servicios básicos. Tampoco cuentan con escrituras. Porque era una vivienda digna, esto no es digno. De verdad, no es digno porque hasta me llueve. Pero ni a mi perro, se lo juro, le hago una casa como la que me hicieron aquí. También reubicaron a vecinos de Pijijiapan, Chiapas. Los abandonaron en terrenos con aguas negras porque hay drenajes colapsados. ¿Qué decir de la devastación ecológica? Se documentaron daños a ecosistemas locales y ríos, deforestación y severos impactos ambientales al convertir selvas y bosques en paisajes industriales. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Hoy vamos a hablar de lo que sucede en las fronteras de México, lo que sucede en Tapachula, lo que sucede en Mexicali, de sur a norte del país. Unas regiones donde se está haciendo un trabajo de seguridad, un trabajo de control de migraciones que va en consonancia con lo que nos pide Estados Unidos, pero también con nuestras propias exigencias de seguridad pública y seguridad nacional. Ningún país puede decir que es soberano si no controla sus propias fronteras. Eso es lo que se está haciendo en el sur y en el norte. Eso es lo que le vamos a mostrar el día de hoy. Que divide México con Estados Unidos. Se han contabilizado miles de detenidos. Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones.
Estamos en Mexicali, esta ciudad fronteriza enclavada entre el desierto y un muro, el famoso muro que ve usted que divide a México de los Estados Unidos. A diferencia de la frontera sur, cuando veíamos que el Suchiate era el que ponía la distancia entre Guatemala y México, aquí esa distancia la pone el muro. Un muro que no resulta para nada infranqueable, que se han cruzado muchísimas veces, pero un muro también que pone una marca entre dos naciones. Una marca que se distingue también por muchas razones. Cuando usted ve los terrenos muy áridos, poco cultivados de este lado de la frontera, cuando vemos los terrenos del otro lado de la frontera, el agua que tiene el otro lado de la frontera, el agua que no tenemos aquí porque no tenemos los canales suficientes, comprendemos también por qué se dan muchas cosas simplemente con esta vista de dos mundos diferentes. Mexicali no deja de ser una ciudad próspera dentro de esta frontera norte, pero es una ciudad también que tiene innumerables problemas de seguridad, muchos de los cuales deben ser atendidos en estos momentos. Tanto Tijuana como Mexicali son ciudades donde hay una presencia fuerte de grupos que trafican con drogas, con personas que cruzan de una u otra forma continuamente esta frontera norte del país. Estamos yendo hacia la garita de Calexico, una de las garitas importantes para el cruce. Pero de la misma forma que vemos las diferencias que hay de un lado y del otro de la frontera, vemos también todo lo que existe. Todas estas empresas que usted ve ahí inmediatamente cruzando el muro, que muchas de ellas se aprovisionan tanto de mano de obra como de materiales de este lado de México, de trabajadores. Esta es la garita de la zona de carga, el puente de carga, estamos todos en la zona de Calexico. Ahora sí es uno de los puntos muy movidos de esta frontera entre México, entre Baja California y California. Es muchísimo el intercambio que hay aquí de todo tipo. No es igual que Tijuana, pero aquí hay una gran cantidad de trabajo minero, de trabajo de empresas, de maquilas que están de un lado y del otro. Hay mucho transporte que se va desarrollando y este es un punto central. Calexico es uno de los puntos centrales de la frontera entre los dos países. Como usted ve, toda la frontera tiene este muro que no se construyó solamente durante la época del anterior gobierno de Donald Trump. Parte de este muro ya se había construido con anterioridad, cruza muy buena parte de esta frontera, pero sin duda, en aquellos años se fortaleció y ahora se fortalece aún más. Estamos llegando precisamente a la garita, vamos a llegar en un minuto a la garita. Las ciudades, usted lo puede ver, salvo la división del muro que ahí ve usted, son prácticamente una misma ciudad. El tráfico es intensísimo. Esta es ya la vista de la garita de Calexico para personas, para automóviles, y estamos en uno de los puntos neurálgicos de la frontera norte del país. De una frontera norte además que tiene a partir de estos días una doble responsabilidad de la Guardia Nacional para hacerse cargo de su seguridad, hacerse cargo del tráfico de personas y hacerse cargo del tráfico de drogas. Hay que romper con el tráfico de personas, con el tráfico de drogas. Algunos podrán decir, una imposición de Donald Trump, y es verdad,
pero también es una exigencia, una verdadera exigencia de nuestra seguridad interior y de nuestra seguridad pública y nacional. Esas son las tareas, de las principales tareas que tiene la Guardia Nacional aquí en la frontera norte. El concepto de Estados Unidos es cerrar en todo lo posible la frontera para quienes traten de transitar por ella sin documentos legales, con unas políticas que pueden ser intolerables para muchos. La posición de México en la frontera norte es hacer cumplir las normas e impedir esos cruces ilegales que dañan tanto también la relación de México con Estados Unidos. Ese es el objetivo, eso es lo que se estableció con la presidenta, en el acuerdo que hubo entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Un acuerdo que irá mucho más allá en la frontera norte, en la seguridad, en la migración, en la economía y en muchos otros ámbitos. ¿Qué tránsito hay de vehículos? ¿Cómo está la situación? Pues sí, hay demasiado tránsito. Hay días en los que el tránsito es muy fluido, otros días es poco, pero en conjunto pues sí se trabaja de una manera adecuada. Igual yo como sargento del Ejército y Fuerza Aérea y Guardia Nacional, pues aparte de mis funciones como oficial de comercio exterior, soy la responsable de un turno, el cual yo verifico que mi personal a mi mando trabaje de manera adecuada y lleve a cabo las reglas y las leyes correspondientes a nuestras funciones como oficiales de comercio exterior. Lo que ha cambiado es precisamente el tema de seguridad. Se incrementó la seguridad aquí precisamente en la aduana, en el cruce fronterizo, se duplicó la seguridad, entonces está un poco más seguro el área. El doble de elementos que había anteriormente. Sí, aproximadamente sí, el doble de elementos. Estamos aquí en Mexicali, exactamente en la línea fronteriza con Calexico, y esta es una frontera tranquila, no hemos tenido problemas, no se ve un gran movimiento fuera del movimiento normal que estamos observando en estos días en que han llegado 10.000 elementos de Guardia Nacional a controlar toda la frontera. Esta frontera en particular, como muchas otras, tiene control de Guardia Nacional tanto para temas de seguridad y migratorios como para temas aduanales. Este es el famosísimo muro. Este muro, como le decíamos, cruza toda esta zona, llega hasta, cruzando la Rumorosa, llega hasta Tijuana, se incluso penetra en el mar, y es una marca de la frontera, de los límites entre los dos países. Aquí este es uno de los cruces intensos, muy intensos, pero relativamente más tranquilos que tenemos en la frontera norte del país. Estamos aquí en Ciudad Hidalgo, junto a Tapachula, en la frontera, usted lo ve, en la frontera de México con Guatemala. Hace poco más de 6 años, los primeros días de febrero de 2019, estuvimos aquí cuando comenzaba, era el auge de las caravanas migrantes. Este mismo puente, que es la entrada legal de las personas de Guatemala hacia México, estaba pletórico de migrantes. Recuerde usted las imágenes que les mostramos en aquella época, véalas. No se sabe la cifra exacta de cuántos migrantes hay en este lugar.
en su mayoría son jóvenes, hombres fuertes, pero también hay muchísimas mujeres y niños, sobre todo niños chiquitos que están intentando y están tratando de llegar a los Estados Unidos. Este puente, este lugar, el Suchiate que tiene usted aquí cruzando la frontera, marcando la frontera entre México y Guatemala, tiene una lógica completamente diferente. Estamos recorriendo la frontera sur del país. Eso que ve usted ahí es el río Suchiate, que en buena parte de la frontera sur separa México de Guatemala. Chiapas, el estado donde estamos, ahí esta zona de Tapachula, Ciudad Hidalgo, es un estado que históricamente ha sido castigado. No, como usted lo ve, no es un estado pobre, es un estado empobrecido. Ha sido castigado por malos gobiernos, por malas administraciones, por la corrupción, porque ha sido expoliado por caciques, por luchas internas, por grupos armados, por grupos criminales, también por las luchas entre las propias comunidades. Chiapas, lo mismo que Guatemala, han tenido muchísimos problemas. Esa frontera que usted ve sí nos divide, pero por otra parte es una frontera donde los mismos problemas se dan de un lado y del otro. Es la frontera de Chiapas y Guatemala, es una de las fronteras más porosas del mundo. La cruzan cotidianamente miles y miles de personas. Es muy difícil mantener el control de la frontera. Es muy difícil lograr que en esa frontera se pueda controlar todas y cada una de las personas que transitan. Y hay que recordar que muchas de las personas que transitan ahí lo hacen para trabajar, para comerciar, simplemente para poder estar. Pero también hay muchos intereses criminales que se mueven en esa frontera. La presencia de la Guardia Nacional en esa frontera sur del país es indispensable. Es clave para poder controlar no el movimiento de personas, no para cerrar la frontera, como se dice en ocasiones, sino para tomar control de ellas y que no quede en manos de los criminales. Quienes cruzan esta frontera cotidianamente, en muchas ocasiones son controlados por los criminales. Hay lugares un poco más alejados, yendo ya hacia Benemérito de las Américas y demás, donde la presencia que se ha impuesto en las últimas semanas de Guardia Nacional ha logrado que no se filtraran tanto esos grupos criminales en territorio nacional, pero se han encargado de expoliar a quienes intentan migrar, a quienes intentan pasar. Nos hemos encontrado casos de personas que, como no quisieron pagar o como no quisieron transitar con esos explotadores de personas, se las ha golpeado, se las ha vejado, a algunos se los ha enviado a México desnudos, sin ropa. Pero en estas zonas que estamos viendo, en estas regiones que estamos viendo, que es la zona de mayor cantidad de pasos de migrantes, lo que se está tratando, insistimos, de recuperar es el control. Y en buena medida eso se logra por la presencia de Guardia Nacional y a veces también de elementos del Ejército Mexicano. Llega alguien aquí a México y ¿qué es lo que sucede? Vamos a las diferentes oficinas para realizar los trámites administrativos. Este es del lado peatonal, porque del lado vehicular lo tenemos del otro. Pasan por allá, del otro lado. Dan la vuelta, allá entran por aquí van las este camino, entran motocicletas. Por lo que se ve en este paso, la enorme mayoría de las personas entran en motocicletas. Su principal medio de transporte es la motocicleta. ¿Tú le llamas, cómo se llama? ¿Avatar? Bueno, es donde se hace la revisión de la persona. Sí, es una suerte de escáner, ¿no? Sí, es como, es un tipo de escáner. En caso de que la máquina marque algún indicio, lo marca como en un puntito rojo, una alerta.
se le haría la revisión de forma manual. El compañero del agente toledano. ¿Cómo está la vaca? Tienen. Aquí lo podemos ver, aquí cómo está. Ahí va, Lo analiza, le pone el sexo. Venimos de allá, del puente, el puente internacional que usted vio. Estuvimos también, se lo contamos aquí, hace 6 años. Mire usted cómo estaba aquí la situación en este mismo punto hace 6 años. Vea usted qué sencillo es cruzar de Guatemala a México. Sí, es un cruce cotidiano, un cruce que hacen muchas personas. Aunque es que el río parece ser y estar bastante tranquilo, sí se tienen ciertas corrientes, pero no es un río tan complicado y sobre todo en estas balsas, ¿no? Que no está nada difícil cruzar. No, por supuesto. Esta es la realidad que se vive aquí en la frontera. Es lo que estamos viendo, lo que cruza cotidianamente cientos, miles de personas. Decíamos, no es una frontera porosa, es una frontera prácticamente inexistente. Hace 6 meses, cuando fue el punto más álgido de las caravanas migrantes, pasábamos precisamente por este puente y lo veíamos atiborrado de personas que intentaban ingresar a territorio nacional. Los que no lo podían hacer de una manera legal simplemente saltaban al río y lo hacían. Veíamos bastante menos seguridad de lo que hemos visto el día de hoy. Las políticas han cambiado. Estamos hablando de un río Suchiate que abarca aproximadamente 26 kilómetros y además de todo tiene 10 cruces informales como estos que estamos viendo. Una vez que llegan a territorio nacional, estos migrantes pueden sufrir graves riesgos, como por ejemplo quedar atrapados en tráilers, ser asfixiados o ser incluso cooptados por el crimen organizado. Y son desechables para el crimen organizado. Los utilizan 3 meses y muchos de ellos pierden la vida. Esas eran las fechas de las grandes caravanas que dieron origen también a muchos conflictos, a los primeros conflictos diplomáticos con el anterior gobierno de Donald Trump. Este es el cruce de Suchiate. Hay mucha más gente que cruza por aquí que la que cruza realmente por el puente internacional, aunque en aquellos años aquí y allá había una multitud de personas. Estuvimos aquí con Viviana, recordará usted, se lo acabamos de mostrar en una de estas balsas cruzando hacia allá, hacia Guatemala. Está muy bajo el río, mire usted el perro que ahí tiene, y con estas balsas son las que se utilizan para el cruce. Los elementos de la Guardia Nacional vigilan toda esta zona, pero tiene una dinámica, toda esta zona evidentemente diferente a la que tiene un puente internacional. Lo decíamos, he estado varias veces en este mismo lugar hace 6 años, sobre todo cuando estallaron las caravanas migrantes. El tráfico era mucho más intenso que el que vemos ahora. Nos dicen que hace algunas semanas, algunos meses, el tránsito de gente ha disminuido en forma notable. Es muy notable, Jorge, el flujo que se tiene en estos momentos, la disminución del mismo. Asimismo, como le comento, el personal del Instituto Nacional de Migración es quien se encarga de realizar el trabajo, las labores migratorias, sí, asimismo como lo son pues su regreso voluntario, y pues nosotros también coadyuvamos prestando seguridad a toda esta actividad que se realiza. Esta frontera del río Suchiate es larguísimo, son cientos de kilómetros. Hay muchos puntos complicados también a lo largo. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tiene la Guardia Nacional? Además de precisamente las distancias, la longitud que tiene la frontera, ¿cuáles son las mayores dificultades que tiene la Guardia Nacional en el trabajo cotidiano aquí en esta zona? Así es, Jorge. Mira, en todo a lo largo de nuestra área de responsabilidad, lo que es principalmente la que abarca de Tapachula, Suchiate, y tenemos a todo lo largo tenemos más de 8 puestos de seguridad ciudadana distribuidos realizando este tipo de actividades.
¿Y las mayores dificultades cuáles son? Bien, la mayor dificultad en estos momentos, pues como usted lo comentaba, es la extensión del territorio. Hay que abarcar una gran parte de territorio. Y pues bueno, realizamos labores para tratar de cubrir todo este territorio con el personal con el que cuenta la Guardia Nacional en estos momentos. Bueno, esta es la realidad de este tramo de la frontera sur. Esto es cómo se mueven y también cómo han cambiado las condiciones en 6 años. Esta es la labor, parte de la labor que realiza la Guardia Nacional aquí en toda esta zona de la frontera, en Ciudad Hidalgo, en Tapachula, toda esta área que es una de las zonas más transitadas, como usted ve, para todo, desde productos hasta personas. Esta es la realidad con la que hay que lidiar, con la que hay que trabajar, pero que tiene cambios notables en los últimos meses respecto a lo que ocurrió hace 6 años, o lo que ocurría hace 6 años. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Todo Personal. Y recuerde, por sobre todas las cosas, recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.